Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, el Señor nos invita a reflexionar sobre su palabra. A veces Ñandujina con Ñande Yara Ñe'e ayepa 31º domingo del tiempo ordinario. 31 dice Upea. Ñande Yara cogina 34, quiere decir que Opa de tema la Ñande ciclo litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Upebe entonces Ñande y Catula Yae. Yaguataponábara es Ñanguajepa hasta nuestra resurrección. La vida del Cristo resucitado, vea la Cristo Rey de nuestra vida, Cristo Rey de nuestra sociedad, Cristo Rey de nuestra familia. Entonces, si yo que ñañamindu umi que na peñan de yarañe ereje. Hoy escuchamos en esta primera lectura del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 6, versículo 1 al 6. Moisés habló al pueblo diciendo: este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor su Dios ordenó para que les enseñara a practicar en el día del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás del bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que mana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Queridos amigos, estamos llegando al centro. Pues te imaginas, este año litúrgico está Ñande Yagüero Guatá, con la palabra del Señor, Ñajendú, la palabra de Dios que continuamente nos va corrigiendo en la medida en que nosotros podemos desviarnos de nuestro camino. Pero lo importante es, escuchando este Deuteronomo, segunda ley, se vea griego, Deutero, segundo, ley, nomos. Primera cosa, queridos amigos. El escuchar en hebreo, el Shama, quiere decir obedecer. Quiere decir que Ñande la Ñajendú nos ina peña de Yara Ñe, upeaco dice ina Ñande Yayapo, peña de Yara o Yuruea Ñande. Añande en Manago peana hay cosa tan diferente de nuestro dulce idioma guaraní, porque Ñande cope guaraní ve ya ya lleva. Comita cosa nacerenduje y la Ñande abuela, tena la Ñande nacerendusei. Pero ¿qué quiere decir? No es que no la escucha con el oído, sino que no está obedeciendo, no estamos obedeciendo. Nañajendu y veñan de yarañe, y sé entonces que nosotros hacemos de esos que entra por un oído y sale por el otro. O de otra manera también podemos decir, ¿verdad?, que nos embotamos, nos encerramos, somos egoístas. Coaxenda seutai, co oñea ppp hacienda seutai la ia porque se haya posee la se haya posean te lleva. La se gusta. Y entonces, queridos amigos, evidentemente que estamos pateando, como decimos, contra nuestra propia olla. Ña ños en valle la ñanerembi, upeñan de yarame añande peñanerembi, ugojina pe iñe en guayeba. Peja y añande cuajina será elandera pela y captujan guayshande, reñeñandu pona, jareya popona, para que seas feliz. Y por eso comienza así este discurso justamente de Moisés, que como intermediario, intercesor, habla con Dios, dice cara a cara, y ahora nos está transmitiendo estos valores. Upe Moisés característica ñande ya el chaco, upe a la ñande se ñanderu, upe a la ñande ñandúa,
como valores y principios que vamos recibiendo en nuestra sociedad. A esta mañana de a llevarla hombre de ambos hazañas de estos elementos esenciales para que nosotros podamos vivir felices, realizados en la vida. Moisés, ahí está, Moisés, Moshe, yo que cada uno de nosotros tiene esta obligación importante de pasar, de transmitir, de ofrecer, de dar las cosas positivas para nuestros hermanos y para nuestra sociedad. Ella. Este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor tu Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo. Así tengas una larga vida. Y así sigue, queridos hermanos. En una sola frase, Moisés. Porque estamos en el capítulo 6. Estamos con el pueblo. Muchas vicisitudes. Ahora nos encontramos ahí en el Pisgah, en el monte Nebo. Pero para que imagina Moisés, oñemos ahí frente a todo el pueblo antes de pasar del otro lado del Jordán, es decir, antes de entrar a la tierra prometida. Jaimandúa oñe pues no lleva petu ya y 120 años más Moisés. Qué lindo que es, ¿verdad? El haber acumulado experiencia, amor y todo lo que él hizo. Empeño, esfuerzo, sufrimiento, intercesor. Al pueblo todo lo que Dios le había dicho. Pero les recuerda lo esencial. Y por eso, queridos amigos, se dieron cuenta cómo termina esta primera lectura del libro del Deuteronomio. Entonces, así gozarás, Upeya va a entender y captuta la ley realiza. Nosotros muchas veces pensamos que vamos a realizarnos porque hemos triunfado tanto con los negocios, con nuestras empresas, con nuestro dinero, con nuestra estabilidad de dinero, etc. Pero en el fondo, después, si nosotros sabemos que nada de estas cosas vamos a llevar, tenemos que entonces comenzar a evaluar porque Moisés está evaluando también su propia vida. 120 años, el discurso a su pueblo. Upecha veñan de Yara Sereno y Haupea la Shamon be Uacuepe, Japea Yipe, Pelleva, Cuesepe, Peñandú, Acuepe, Pendereco, Upea, hoy ya hubiera Japeñan de Yara Vega, tu Janguaya, hoy Cuamia, imagina la Peñandú. Ese es el intercesor, qué lindo. Papá, mamá, nosotros, todos, sacerdote, pueblo, cristiano, todo. Cada uno de nosotros somos intercesores ante el pueblo y ante nuestros hermanos. Entonces, upeare, ya esa peana, ya esa mía, ya pone veñan de Yara Monbe Ua. Porque alguna vez, en lugar de ser intercesores, ¿saben qué? Nosotros estamos asumiendo lo negativo. Como justamente en este libro, después más adelante, en el capítulo 30, versículo 15, nos va a decir, te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Vos tenés que decidir. Así es que o decidimos verdaderamente en vivir auténticamente lo que Dios nos pide en este camino de salvación para ofrecer al pueblo, o si no, elegimos el otro camino del mal. Apea muchas veces veñan de droga, pues bella yuve, está en la icaúa, ya pueda, drogadicto, mondajá, planillero, o saingua del Estado, hoy coge acá amistad de aquí para allá, pero un botar el jamalo, amistad, y así sucesivamente. Así que, queridos hermanos, esta palabra de Dios nos está llamando muy profundamente al corazón y a la vida para que nosotros demos pasos concretos de vida para ofrecer a los demás y a la familia. Que así sea. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este 31º domingo, 31 de Yubé, 34 de Yare Coñande. Entonces, ya voy a poner el tema, pues, ame la palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Este día, en esta segunda lectura, la pedagogía de la Iglesia nos ofrece la lectura desde la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 7, del 23 al 28. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Eso lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Queridos amigos, aquí entonces la palabra de Dios en este camino de vida cristiana nos está ofreciendo al intercesor,
Mala oñe moía hina peñane nondepe y gatu hanguaisha o ishacañan de pejape yanderajaba hina peñan de yara en ondepe. Jesús tiene luego en su evangelio, ¿verdad? Cuando se presenta y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino siempre significa el sendero, la lucha. Peñan de Yaguatana, estamos en peregrinación. Nuestro camino es el de peregrinantes, nuestra vida, característica de nuestra existencia. Peñan de Coe, peñan de yo que fuera la Yaguataya hoy. Esto significa entonces ser peregrinos. Pero dentro de esa peregrinación tenemos que encontrar, y ahí está cuando se nos presenta a Jesús como eterno sacerdote. Upea y Sejina, aquí está el eterno sacerdote, Jesús, el que se nos ofrece. Jesús, el que nos da la gracia que nosotros necesitamos para vivir auténticamente nuestra propia vida cristiana, ese llamamiento, lo que Dios nos regaló para que nosotros seamos felices. Y por eso le presenta a Jesús como el eterno sacerdote. Oye, apoyan de la comparación, ¿verdad?, con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Muchos sacerdotes, dice. ¿Por qué? Porque cada uno van pasando, cada uno de ellos mueren porque son criaturas. Ofrecen por sí mismos y ofrecen por los pecados del mundo, de los hermanos de la comunidad. Pero con el sumo y eterno sacerdote, que, miren lo que dice, queridos hermanos, permanece para siempre. Posee un sacerdocio inmutable, queridos amigos. Ahora entonces ñandela ñamañano ya echaron allá y cuaro peñan de yara Jesucristo. O manoa de cueñan de rejejape pecursure, quiere decir que su sacerdocio es un sacerdocio que derrama la sangre, la vida, él mismo como holocausto por nuestra salvación. Así es que no necesitamos más de una intercesión continua, sino que Jesucristo, al ser nuestro Salvador inmutable, perpetuo, el sacerdocio que tenemos aquí delante de nosotros, ahora el Señor nos invita y nos llama. Por lo tanto, dice, este sumo sacerdote que necesitamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecados, elevado por encima del cielo. Porque Él no tiene ninguna necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio cada día. Primero por sus pecados y después por el pueblo. Cuando entonces yo que fuera, peñan de yara urirea lleva, ñane pusieron hanguaisha, o me eñandeja, o me embaite, y yehewi hoy. Se da completamente, queridos hermanos, para que nosotros podamos salvarnos. Salvarse significa salvación, pepuseno peñan de yara, o me eñande, eso quiere decir salir de la esclavitud. Nosotros no podemos ser esclavos del pecado. No podemos ser esclavos de nuestro egoísmo. Yo, me miro a mí mismo, busco solamente lo que a mí me conviene y no soy capaz de buscar el bien de mi comunidad. Queridos amigos, cuando nosotros, por ejemplo, entramos en el vicio, cuando somos corruptos, por ejemplo, ¿verdad? O cuando tocamos y metemos la mano en la lata, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos demostrando que somos personas egoístas, personas avaras, personas que buscan simplemente su provecho. ¿A costa de quién? Y no le interesa, a costa de quien sea, ¿verdad? Entonces puede ser del pueblo, puede ser del Estado, puede ser en tu propia familia. Entonces se interesa en ver por qué, porque soy egoísta en síntesis. Busco lo que a mí me conviene y lo que yo quiero. Sin embargo, aquí dice, este sacerdote es capaz de desprenderse, de darse totalmente, incluso de morir por nosotros en la cruz. Hasta la última gotita de su sangre. Alleva. Eso quiere decir la entrega, la generosidad. Y este es el sacerdote que nosotros, dice, necesitamos. Porque no mira ni busca sus propios intereses, sino que siempre está buscando el bien de la comunidad. Y caminando juntos, buscando el bien de la comunidad también, nosotros mismos nos autorrealizamos. Alleva. La cejarúa lleva echarope y membe, la ocacua ponano, y que después se realizan sus hijos. Pemañamente peseja petuaro vare, alleva. Baisha pa opucado jicuay, baisha pa ajicuay.
Eso es lo mismo, me hace acordar de esa música, ¿verdad? Que se le canta a la maestra, ¿verdad? Shembo Ejarea lleva, Shembo Ejarebe. Esa música, por ejemplo, interesante. Coanga, Iñapatima, Peña, Caranguecuera, etcétera, Peñacá. Pero sin embargo, cuando me mira, cuando me encuentra, cuando me ve, dice que el corazón de nuevo se alegra. ¿Por qué? Y porque justamente fue una hacedora de una personalidad, una hacedora del corazón del hombre, una hacedora en los valores y en los principios como un regalo para la propia humanidad y para nuestras propias familias. Ya veía entonces, ñandeña mañacoabe, este es el sumo sacerdote que necesitamos. Este es el Cristo que nos libera, que nos fortalece y que nos hace crecer en las virtudes y en los valores. Upeya sé yo que fuera ya yurequen, ya mañaquen, ya iguamiquen, ya yesapeamiquen, aquí está el modelo. Naves y naveñan de yara, vamos juntos, caminemos hacia el Señor. Upea y seina, ñamañaya y cuaña, endujo pilla y apoveñan de yara yerureñan de, para ser felices aquí en la tierra y preparar nuestra morada en el cielo. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe dominical. Nosotros, como todos los domingos, reflexionamos pedagógicamente estas tres hermosas lecturas que la Iglesia nos ofrece. Esa primera lectura tan hermosa del libro de Deuteronomio, la segunda de la carta a los hebreos, del Evangelio de San Marcos. Este Evangelio lo leemos del capítulo 12, versículo 28b al 34. Y dice luego, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios y Señor. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Queridos amigos, ¿se dan cuenta que hoy nos estamos centrando en el amor? Y podemos decir el amor por excelencia. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y yo pienso que esta es la pregunta existencial que todos nosotros nos hacemos.
Ñandeko ya voy a llevarla ya tuya ponano, allá esa ponano, va eva coñan de yarañe, es la lectura, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es? Este es un gran libro. Primero es un libro pedagógico y sobre todo es un libro de respuestas. Libro de respuestas. ¿Respuestas a qué, queridos hermanos? A las preguntas existenciales, ontológicas, ñande ya es vea. Va a dice la ontos. Ontos dice lo que vos sos, tu esencia. Ma pandé. Maenaba coñan de yaran de buco mundo ape ari. En síntesis, la ya de ponata moñan de va el are usea. Va el are hipota. Vean, dice la ontología. Vean, di palabra griega, vean, muchas veces no entendía. El tratado de tu esencia, el tratado de tu ontos. El tratado de saber, va evalandere usea, va evalandere hipota. Mooto palabra jore. Y entonces el Señor nos dice, esta es la respuesta, hijo querido. En tu boná, vamos a ver dónde. OVDI, caray, ya lleva ponando un escriba, un doctor, dice aquí, ¿verdad? Un escriba, que conoce bien la ley, que conoce la Biblia. O ponando, veña de yara, de yara, eremina, se ya pone y síntesis. Va etícula se allá, pone y catujan, para heredar la vida eterna. Va el año importante, vea. Porque este iterín va en hoy. Imagínense los judíos todavía que tenían las famosas 613 leyes, normas que tenían que saber de memoria, que esto, que aquello. A ellos venían de Yara. ¿Sabes qué? Lo más importante, que las están. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Upéalas y ellos. El primero es escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu corazón. Hasta ahí todo tranquilo, queridos amigos. Pero Jesús ni nos respiráis. Oñe es a joven uno detrás de otro. Handicatui apela o kinini. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque el evangelista nos quiere mostrar enseguida. Jesús no dio espacio para que se le haga otra pregunta, sino que segundo agregó enseguida. Y el segundo es. A la otra con no por va con el segundo mandamiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para Jesús el amor al prójimo está muy unido al amor a Dios. Y justamente este segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. No hay otros mandamientos más grandes que estos. Así que, no hay otro mandamiento más grande. Todos los demás, queridos amigos, que tenemos nosotros como reglas, como mandamientos, etcétera, etcétera, son consecuencias de este gran y único mandamiento que Dios nos da. Porque en delare jajjuno veñan de yara, veñan de jajjuno de la pisabe. Entonces, por ejemplo, el séptimo mandamiento ya no tendría que existir. No robarás, no robarás. Añandean este veña monda, llevan este ve, entonces ya poco ñan de vizcacho, ñan de vizcachas y más de la abuela, de vizcacho, ni la de vizcacho se me fue. Anilare pende por lleve lata, ve. No meter la mano en la lata. Y así hay tantas cosas, queridos amigos, que nosotros vemos y entendemos. Ñandego, ya hay cuapone, se upeala muchas veces, ñamindu, lleva. Porque después mucha gente me dice, gusto, y te veas en dupe, ñande yañe, eve domingo, ya veré coave, ñande yañe, es dominical. Cierto, y tengo la herea, pero a ver, ya voy a ver. Si yo que fuera ni que no ves. Si nosotros verdaderamente entendemos, porque no sé si hay un lenguaje que tenemos que utilizar que sea un lenguaje más sencillo. Ñantende jamás ya venían de yara y añande, por no que la ña complica y tireja ya tantas cosas. Upeixa lleva a tecuya verúa rebuscado. La ñañe jamaya, pues jamás tenía estilo oratoria, voy a llevar. No, hablemos claro y sencillo. Aveñan de yara y ponande, primero el amor a Dios. Y el segundo, hoy, el amor al prójimo. Porque la andeja de uno vendrá y sabe, quiere decir que le tenés el amor a Dios. Porque el amor de Dios es el que llena nuestra vida, nuestro corazón y hace que nosotros nos lancemos. Y así continúa, ¿verdad? Dice, una vez que le presenta, el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Quiere decir que la añade yara, oye, y no hay un amor más grande que esto. Quiere decir que lo esencial es la caridad.
Lo esencial es el amor. Lo esencial es meditar, entender. Ya esa cuá, ya esa pa. Ñamboja peñan de pua y veñan de la pisabelo y contenido. Y esta es la norma y la regla y el regalo del Señor. La buena noticia. Ahora viene la reacción, segunda parte. El escriba le dijo: muy bien, maestro. Tienes razón en decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. No hay otro más que Dios. No hay otro más que la esencia misma de un Dios que nos ama, que se nos entrega, de los cuales nosotros tenemos que entender y despertarnos, ¿verdad? Para poder dar este paso también hacia la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia.
Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. El viejo perro dormitaba plácidamente bajo el rellano de las escalas. Pero fastidiado por el fétido olor que expelía el sarnoso, su amo, el ecónomo del convento, ordenó que lo mataran. Los negros encargados de esa ominosa tarea lo sacaron a rastras hasta el patio central del monasterio y aunque el indefenso Gosque gañía lastimeramente, sin contemplación lo ahogaron y cuando se disponían a arrojar su cadáver en el muladar, pasó por allí Fray Martín de Porres, quien conmovido por la penosa escena, le pidió a los ejecutores que se lo entregaran y con todo el cuidado y el amor lo llevó hasta su celda, se encerró con él y llorando oró fervientemente durante un buen rato, al cabo del cual el perro abrió los ojos, se incorporó y lamiendo las manos de su bienhechor batía la cola, ladraba con alegría y retozaba por toda la celda. A continuación se lo llevó al amo desalmado, le recriminó su crueldad y le recordó que esa criatura lo había acompañado fielmente durante 18 años y merecía su agradecimiento y protección. El ecónomo, arrepentido, le pidió perdón al santo y le prometió que lo cuidaría, mimaría con esmero, y así lo hizo hasta que murió el viejo perro 5 años después. Martín de Porres, nacido en Lima el 9 de diciembre de 1579, era hijo de un español y una negra liberta que nunca pudieron casarse por la disparidad de sus orígenes y por ello estuvo marcado por la discriminación. No obstante, recibió de sus padres una sólida formación cristiana que lo indujo a ingresar cuando contaba 15 años al convento de los dominicos, en donde lo recibieron con ciertas reservas por su condición social en calidad de donado, lo que significaba que sería destinado a trabajar como criado y no alcanzaría la dignidad sacerdotal. Pero dada su virtud, humildad, obediencia y sobre todo una inconmovible devoción que se reveló muy pronto con los prodigios que se suscitaban a su alrededor. 9 años después fue promovido a la condición de fraile en 1603, pero conservó su preferencia por los oficios humildes que hasta ese momento desempeñaba: el toque puntual de las campanas, el aseo de todo el convento, el cultivo de las huertas, atención a las necesidades de sus compañeros y su permanente disposición para ayudar a los pobres y a curar a los enfermos, lo cual hacía con mucha habilidad y eficacia, dado que en su juventud había sido aprendiz de barbero, cirujano, dentista, herbolario y boticario. Su bien ganada fama de santo convirtió a San Martín de Porres en el fraile más solicitado de Perú, porque a las puertas del convento llegaban desde el más humilde hasta el más encopetado, y a todos los curaba milagrosamente y en algunos casos resucitaba muertos, como el monje compañero, al que luego de fallecer lo hizo llevar a su celda y después de masajearlo y orar por él un buen rato, el fraile despertó tosiendo y al otro día estaba de regreso a sus oficios. Incluso se dieron casos en los que a San Martín de Porres, gracias a su don de bilocación, pues nunca salió de Perú, se le veía sanando enfermos en México, Filipinas, Argel, China, en Francia, y llevándole alimentos a los misioneros en Japón. Ni qué decir de su capacidad para comunicarse con los animales y lograr que ellos le obedecieran, como ocurrió cuando las ratas invadieron el monasterio y estaban diezmando la alacena y royendo los ornamentos de la capilla. Entonces San Martín de Porres los conminó a salir y a permanecer en un descampado con la promesa de que les llevaría alimentos, pacto que ambas partes cumplieron meticulosamente. Nadie se explicaba cómo podía repartir su tiempo porque además de todas sus actividades solo dormía 1 hora, ayunaba todo el tiempo, se flagelaba y permanecía orando largas horas en las cuales se le veía levitar e inclusive mantenerse varias horas suspendido ante un crucifijo y solo bajaba cuando se lo ordenaban sus superiores. En sus éxtasis atravesaba muros, de su magra figura se irradiaba una extraña luminosidad y de su cuerpo emanaba un dulce perfume,
que era el que le servía a sus compañeros para encontrarlo cuando San Martín de Porres se les desaparecía. Aunque desde 1630 su salud comenzó a deteriorarse, mantuvo su ritmo de trabajo sin quejarse. A punto de cumplir 60 años fue atacado por el tabardillo, que llamaban en aquella época tifus, que llamamos hoy. Y esa enfermedad cobró su vida el 3 de noviembre de 1639. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII en mayo de 1962. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Martín de Porres que nos enseñe a ser humildes para servir con alegría a nuestro prójimo. Que necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros hoy con este 31º domingo del tiempo ordinario. Por el tema, lleva las ame, son 34 domingos. Y hoy la palabra del Señor con estas hermosas lecturas. La lectura del libro del Deuteronomio, de la carta a los hebreos y luego el Evangelio de San Marcos. Juan Ñandeña Mañamita en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde. Con este segmento es interesante, si se gusta formal, a venir tú siempre continúen escribiendo, envíen esa palabrita que ustedes desean conocer. A veces ya también que tú ñamindu lleva de tú a verla ya espaitea lleva de todo lo que significa estas palabras bíblicas y estas palabras que encontramos en el diccionario teológico y que encontramos continuamente en el desarrollo de la palabra del Señor. Dios es amor. Ámense los unos a los otros. El hombre, antes de llegar a esta cima de la revelada rebelión en el Nuevo Testamento, debe purificar las concepciones totalmente humanas para que se formen en el amor.
para que acojan el misterio y todo lo que significa entonces la gracia de Dios. Véala, ñande yaran borajuin, el amor que se da, que se dona. Siempre es generosidad, queridos amigos. Pero al mismo tiempo sabemos que el amor por eso mismo nos aprieta un poco. Recuerden que dentro de la historia de Israel, llevando un poco al aspecto más abstractos, a un aspecto más teológico, un aspecto más de reflexión, el Señor e Israel da con frecuencia a la plenitud las palabras de colaboración afectiva. Para él, conocer es ya amar. Su fidelidad a los vínculos sociales y familiares, la famoso Gesed. Ese es un amor que sale desde adentro. Pese a ñandúa lleva. Pese a canilla. Se añandu formal o peare se añemboya se jame se peicua mía y esa la pisacuera, ¿verdad? El Gesed está totalmente impregnada del arranque de la sangre. Y esta espontaneidad generosa en la zona hace, queridos amigos, que nosotros tengamos también en ese amor y en ese camino una espontaneidad grande para con los demás. Esto me hace recordar, porque si estamos hablando del amor, lo esencial, aquí le pregunta, ¿verdad?, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús directamente le dice, amarás a Dios. Galana peruana, upereñe punuana. Upeago dice, hina, peñan de yara ñandera, ya el juro, ñandeña mañana, ya ella, cuán grande es Dios. ¿Se acuerdan de esa música tan hermosa? Cuán grande es Dios. Y así también nosotros tenemos que ser capaces de maravillarnos. Ya mañana, ya ella. Yo, por ejemplo, en una oportunidad, ¿verdad?, hablando así con un señor, tatarabuelo a la cara ella lleva. Y justamente me decía, yo soy muy familiero, dice. Y después yo le veía también, ¿verdad?, cuando llegaba el tataranieto ya, ¿verdad?, incluso sus nietos. Era una cosa interesantísima, ¿verdad? O sea, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo? Quiere decir, queridos amigos, que hay una relación de correspondencia. Peñan de yara ñandeña ñanduja ya eshaina, peñan de ñe epeoigo ñandeye. Ay she yara anga. Ay she yanga, ahí la gente. Ay she yanga. Viste que muchas veces ya pronunciamos todo mal porque es una frase, ¿verdad? Y lo unimos todo y después, si es que uno no comienza a mirar en lo profundo, no llega a descubrir este significado tan lindo. Ay she yara anga. Ay, este pobre, que es imagen de mi Dios. Shañandúa ya lleva cochera pisabe. Ahí está el amor al prójimo. Va eresela ajerjube será pisabe. No hace falta que yo esté enamorado simplemente por esta persona en un sentido humano, de que me voy a casar con esta persona o me voy a casar con este hombre. No, diga tú, pero sin embargo, se ajerjú formal, pero ¿qué es lo que amo en esta persona? La manifestación de Dios a través de esa persona. Peala ñandella jejú, a peala ñandella eajina lleva. Y entonces cuando vemos que somos limitados, porque nada, ego la entero de te a la 100%, entero de te hago ya de la de pecado, ya de la de debilidad. Pero la peor debilidad, atención queridos amigos, y el peor pecado es el no querer reconocer, es decir, somos soberbios, los famosos soberbios. Sos un soberbio de primera categoría porque no querés reconocer tus faltas y tus pecados. Uno de los grandes santos de la iglesia justamente decía que solamente puede haber conversión, sobre todo nosotros que necesitamos conversión. Conversión y ese perdón del pecado, ¿saben cuándo? Cuando nosotros nos empeñamos y cuando nosotros decimos, quiero hacer con la ayuda del Señor. Quiero hacerlo y puedo hacerlo y lo hago justamente. ¿Con quién? Con la ayuda del Señor. Así es que vamos a procurar entrar, ¿verdad?, de lo más profundo hoy que estamos meditando en este amor.
Y toda la Biblia, ¿verdad? Del Nuevo Testamento también, el amor entre Dios y los hombres siempre se había revelado en el Antiguo Testamento a través de una sucesión de hombres, iniciativas de hombres, iniciativas nuestras. Pero ese amor de Dios se manifiesta, entonces quiere decir eso en nuestra propia historia. Así que sé yo que fuera con aña niña mindu aña mañana, aquí la palabra amor, la palabra lo que significa entrega y generosidad. Va esa pea a llevar, va esa geñoita. ¿Cómo el amor va a comenzar a crecer? Solamente cuando nosotros le damos alas al amor. Cuando vivimos en la reconciliación y en el perdón. Porque tenemos que reconocer que siempre también podemos pecar y pecamos. Cuando yo estoy pecando, no piensen que yo estoy pecando solo, sino que mi pecado tiene influencia sobre toda la comunidad. Entonces, ahí es donde debemos encontrar, aquí es donde debemos encontrar esta entrega generosa, este darse generoso. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es simplemente entonces algún regalito que recibimos, será el juez típico, o que me perdone por A o por B motivo, será el juez típico, ¿verdad? Sino que el verdadero amor es un compromiso para con los demás. Estas iniciativas divinas y repulsivas del hombre hacia las cosas negativas, hacia las cosas que no funcionan bien, que no se hacen bien. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, el amor divino es espíritu de Macaná. Es el espíritu simplemente de aquello que nosotros no queremos hacer bien las cosas. Vaya ya, pues, entonces, ¿para qué Macaná ya? ¿Para qué viroreía ya? Pero a peña de yuru, guau, de que somos caritativos, de que somos generosos, de que siempre miramos la necesidad de los demás, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queridos amigos, en el Nuevo Testamento el amor acepta. Único amor divino que se manifiesta se expresa en un hecho único, cuya naturaleza y mínima transfigura los datos de situación en que se encuentra esa persona o esa comunidad. Estos datos de la situación, contexto histórico, desde donde nosotros tenemos que arrancar, ese amor al prójimo, ese amor al hermano, ¿Por qué, queridos amigos? Porque ese mismo amor es lo que nosotros después ofrecemos y entregamos a los demás. Después de los profetas y de las promesas del Antiguo Testamento, acuérdense de su misericordia. Se da a Dios a conocer, manifiesta su amor en papel que no es solo el Mesías, Salvador esperado, sino además su propio Hijo, aquel a quien ama, el que es uno con él, Dios en él. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos nosotros reflexionando, ¿verdad? Este hermoso legado que nos deja Jesús. Hay un tema también muy importante cuando hablamos aquí del amor, de la caridad. El amor perfecto es revelado en Jesús. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros, de todo lo que estamos hablando, son expresiones, características, son, entre comillas, vamos a decir, adelantos de un verdadero amor al Señor. El amor perfecto revelado ¿en dónde? En Jesucristo. Y justamente porque le envía a su único Hijo, Jesucristo, que nace en el seno de la Virgen María para nuestra redención. Y por lo tanto, ese es el amor perfecto revelado. Ahora, ya el drama del amor se desarrolla no solo con ocasión del cuento, sino con Jesús, también a través de su persona. Por la misma existencia de Jesús, revelación concreta del Antiguo
diálogo filial con Dios que da testimonio delante de los hombres. Jesús es Dios que vive y viene a vivir nuevamente en plena humanidad de asunción y hacer oír sus ardientes llamamientos. Para formar esta gran familia. Pero aquí, como estamos hablando de la caridad del amor, quiere decir, queridos amigos, porque parece que hay una tendencia en el hombre siempre del famoso cuatijaño. Mientras pero aquí tenemos que mirar a algo más, ¿verdad? Apuntar a algo más. Porque yo justamente te quiero, porque yo justamente te amo, porque yo justamente quiero vivir en esta unidad, entonces por eso me voy a esforzar. Y es ahí donde vienen estos elementos, ¿verdad? Ese amor perfecto revelado en Jesús. Porque Jesús, al entregar su cruz, nos está diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Upeaje esta vez señalé que te veo igual. Da jay kwai ve ñande ya pona jay kwai ba isapa ñande ya güero guastata hina peñandere kube. ¿Cómo vamos a hacer para que todo esté corriendo sobre rieles ya ñande, verdad? Y bueno, queridos amigos, esta palabra amor tiene acepciones inmensas y terminamos simplemente definiendo, ¿verdad? Porque Dios es amor. La característica de Dios es el amor. La definición absoluta de Dios es justamente el amor, pero que se manifiesta siempre en esa justicia, porque eso también tenemos que entenderlo bien. El amor de un Dios que nos ama, que nos quiere y que se manifiesta en esta justicia. El amor entre Dios y el hombre tiene finalmente por fuente el amor eterno del Padre y del Hijo, que es fuente, por una parte, es fuente de ¿qué cosa? De gracia. Y así entonces el amor del Padre y el amor del Hijo, para que este amor eterno del Padre y del Hijo, que es también amor del Espíritu Santo, Trinidad. Y en esa aparece la admiración que en familia pasa de todas cosas, en su esencia misma. Por lo tanto, queridos amigos, el amor sí o sí hacia la caridad fraterna. Caridad fraterna significa, en el Antiguo Testamento, el mandamiento del amor de Dios, de completa con el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A decir verdad, este mandamiento se presentan en forma menos solemne que en otros lugares. Y la palabra del prójimo, Jesús, tiene un sentido bastante restringido porque a pesar de todo, ¿verdad?, de lo que nos ofrece el Señor, nosotros muchas veces lo rechazamos. Porque esta es nuestra misión y este es nuestro camino. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor en este domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.